Bienvenido y bienvenida a Despierta tu Luz, mi canal. Este es un espacio creado con mucho cariño para que conectes contigo mismo, despiertes esa luz que llevas dentro y empieces a sanar desde lo más profundo. ¿Qué vas a encontrar aquí? Meditaciones cortas y fáciles de seguir para soltar tensiones, calmar la mente y abrirte a nuevas miradas sobre tu vida. Entrevistas y charlas donde me conocerás más de cerca, quién soy, mi propio proceso de transformación y las terapias que comparto para acompañar a otras personas en su camino. Y tips y herramientas prácticas para quererte más, poner límites sanos y reconectar con tu esencia. Si sientes que este es tu momento de dejar atrás el sufrimiento y empezar a vivir con más claridad, paz y autenticidad, este canal es para ti. Suscríbete y empieza a caminar conmigo en este viaje de luz y sanación. Y si quieres conocerme mejor, a continuación te paso la entrevista que me hicieron en el podcast La realidad oculta en red, en iVoox, donde cuento parte de mi historia y lo que hago. Iris, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. La semana pasada no pudiste entrar, el episodio pasado. Estabas con agenda ahí apretada, pero bueno, ya tenemos aquí. Y anunciamos de que te tocaba a ti, en este episodio, explicarnos pues quién eres y cómo llegaste a ese mundo tan maravilloso que has descubierto y que nos estás haciendo a nosotros también descubrir. La semana pasada le tocaba a Amador y ahora a ti. Iris, ¿cómo llegaste, para que nos conozcan más detrás de los que estamos del micrófono, cómo llegaste a interesarte o descubrir ese mundo espiritual? Pues la verdad que fue algo casual, fue sin querer, porque claro, en esa época pues no, eso no se llevaba, no se sabía muy bien qué era aquello. Entonces yo me acuerdo que comencé con la astrología, porque me gustaba mucho la psicología, el desarrollo personal, entonces yo leía muchos libros. Y en el interés de ver quiénes somos y por qué somos así, pues di primero con la astrología. Entonces yo creo que eso me abrió un poco, me abrió a algo más, que es lo científico, ¿no? Y como comencé por esa época a echar el tarot también, que al principio fue de broma, creo que eso también me conectó con esa fuerza o ese don que yo tenía al ver que acertaba, y eso fue lo que me fue introduciendo medio a lo esotérico y al desarrollo personal, a la astrología, porque me acuerdo que mi madre compraba una revista que tenía de todo, y había esa parte esotérica que yo arrancaba, ¿no? Esos folios los arrancaba y me los quedaba, y era como, esto tiene algo que a mí me llamaba la atención. Entonces por ahí empezaba, y la gente me preguntaba sobre las velas, y yo les contestaba, y era como si yo supiera realmente para cada vela, ¿no? Entonces fue así como un poco de juego, algo fue un juego, pero conforme pasaba el tiempo y mis necesidades internas me llamaban mucho a tener que conocerme, a tener que leer mucho, pues para poder sobrellevar pues los procesos internos. Fue ya cuando di pues con 30 años con el budismo, y entonces ahí fue la explosión espiritual, ¿no? De realmente el camino espiritual de verdad. Y ya acá hace 5 años con los registros akáshicos fue otro salto mayor, ¿no? Entonces después ha sido todo como que me han ido llevando poco a poco. Yo recuerdo cuando has dicho que has empezado, o que empezabas con lo del tarot, así un poco de broma, los amistades, ¿no? Yo recuerdo que yo fui uno de los conejillos de India, no sé si te acordarás, Sí. que empezábamos a ir, bueno, cuando nos conocimos en una institución. Bueno, yo me enteré que tú echabas el tarot y así de broma empezamos, ¿te acuerdas? Hace ya años, hace ya años. Y bueno, aquello pues me impresionó porque acertabas, la verdad es que acertaba. Yo no tenía mucha fe, y nunca he tenido, ¿no?, en lo del tarot, pero sabes tú que conmigo con mucha gente has acertado. Y esa necesidad, Iris, de decir, bueno, todo lo que yo estoy descubriendo,
quiero transmitirlo. Porque empezaste a hacer terapias, ¿verdad? ¿Cómo te llegó eso a ti decir, bueno, todo esto? Porque hay personas que descubren ese mundo maravilloso de la espiritualidad, que ya hicimos un programa especial, no sé si te acordarás, el mundo maravilloso de la espiritualidad, pero hay personas que dicen, sí, el primero, ¿te acuerdas? El primero, que, oye, lo vamos a volver a repetir, no te preocupes que vamos a ver si podemos, aquí en la plataforma de iVoox, podemos volver a repetir aquí el programa, porque además se quedó muy, muy chulo. Pero hay personas que descubren eso y como se sienten bien, bueno, se lo callan, o se lo callan no egoístamente, sino se lo aplican. Pero tú, ¿cómo despertaste esa necesidad de transmitirlo a través de terapias? Bueno, pues eso, yo desde el principio quise estudiar psicología para ayudar a los demás. Era como algo mío muy interno, muy directo, ¿no? Pero no me sentía capacitada para ayudar a nadie, porque para ayudar a la gente tienes que tener cierta sabiduría, tienes que saber, o sea, no te puedes meter a ayudar a los demás sin no tener ni idea. Entonces, gracias a que yo fui a una terapeuta también holística, que me enseñó la programación neuroemocional, que me la hizo a mí, yo me atreví a hacer esta terapia con otras personas. Primero siempre ha sido probando, como diciendo, voy a ver si yo valgo para esto, voy a ver si yo ayudo a sanar. Y entonces cuando vi que a mí me sirvió muchísimo, me ayudó mucho, y vi que a los demás también le ayudaba, fue cuando yo dije, voy a empezar a ayudar a los demás. Y ya te digo que con los registros acásicos, cuando ya aprendí a abrir los registros de las personas, que es el ser el que te ayuda a llevar a la persona a su sanación, ya fue cuando yo dije, mira, yo puedo hacer esto, yo lo puedo hacer. Así fue. Sí. Y ese despertar te vino desde muy niña, es decir, desde muy niña ya tenías tú ese run run, porque todos hemos tenido, por lo menos yo en el tema del misterio, yo era el raro de mi familia, que ya lo explicaré en otro podcast, pero ¿eso despertó ya, digamos, en la edad que has dicho, 30 años, o ya anteriormente ya tenías tú ese pequeño don, o creías que tenía un pequeño don para eso? Yo creo que hasta los 14 años no empecé, cuando con el tarot, no empecé a hacer nada, porque es verdad que yo siempre he sido muy de fantasía, de hadas, de duendes y de esas energías, pero como eso no se llevaba, era como algo que era tuyo, era como algo, pues, no sé, tonto, ¿no? Pero, claro, ahora me pongo a hablar con mucha gente y casi todo el mundo es como yo, al menos los que me rodean. Y digo, ¿dónde estaba esta gente, esta tribu? Y es todo tan normal para nosotros hablar de esas energías. Entonces, en ese momento, eran cosas mías. Entonces, la astrología, el leer yo cosas de que si los ovnis, que todas esas cosas eran muy raras. Entonces, no se podían hablar de... no, pero yo como empecé con la astrología, yo preguntaba a todo el mundo que si no tenía, y los estudiaba, y decía, a ver si esto es verdad de la astrología, porque yo no me leo una cosa y me la creo y punto, sino que la leía y la estudiaba con las personas de mi alrededor. Ya como empecé a comprar mis libros, que si el ascendente, que si los planetas, yo dije, jolines, digo, esto sí vale, o sea, entonces ya ahí cuando empecé ya con test psicológicos de que si, yo qué sé, por ejemplo, los arquetipos, y los estudiaba en los demás, y eso me interesó muchísimo, la verdad. Empezaste también, digamos, con el tema del budismo, por así decirlo, mediante la meditación, o primero hiciste meditación y después entraste en el budismo, porque quiero que esto también lo expliques, porque hay personas que se creen que el budismo es una religión y no es así, es una forma de vida, ¿verdad, Iris? Sí, el budismo fue porque, claro, a los 33 años, que es la época esa que te da la crisis, me dio una crisis bastante fuerte, muy existencial, y yo no paraba de llorar, y yo no sabía por qué lloraba, y entonces conocí unas personas que practicaban el budismo, y me recomendaron que me estudiara la base del budismo, ustedes que habían, que que lo estaba comentando un maestro budista, y yo me puse a leerlos, a escucharlos, y los escuchaba día tras día, hora tras hora en el trabajo, y eso me salvó. En su energía, lo que yo escuché, lo que me enseñaba que era más allá de la realidad, a mí eso me salvó, que muchas veces yo utilizo esa filosofía en mis terapias, y cuando hablo con la gente, porque se me caló tanto dentro de mí. Y entonces ya después de eso, cuando ya entré yo, dije, ay, ¿cómo se medita? ¿Cómo
y empecé a meditar. Pero primero fue el budismo, la filosofía en sí, la meditación analítica, el analizar la impermanencia, realmente que existe el sufrimiento, pero existe porque hay una causa. Cosas son súper lógicas que yo dije, porque esto nos enseña en los colegios desde pequeños. Y eso es lo que me fascinó. Interesante, interesante. Y antes de entrar a la segunda parte, para que nos expliques tu sección del despertar aquí en el programa de radio, ¿qué les aconsejas a esas personas que quieren dar ese paso para entrar en el mundo de espiritualidad o del budismo y que no se atreven porque creen que es algo raro? ¿Qué consejos le darías tú para iniciarse a esas personas que quieren dar el paso y no se atreven? Yo siempre digo que es muy importante escucharse a sí mismo y a su intuición. Y, por ejemplo, es muy bueno empezar todos los días sentándote 10 minutos en silencio, solo respirando, y dejar que ese vacío, que es donde se expresa el ser, empieza a decirte cosas, empieza a mandarte señales, empieza a decirte, compra este libro, ve a este curso. Pero si no hacemos ese parón, en ese vacío no se puede hablar, porque si tú estás todo el día pensando y todo el día creyendo que sabes, tu ser no se puede comunicar contigo. Pero tú, cuando empiezas a dejar ese vacío para que él te empiece a hablar ya y te vaya diciendo tu verdadero camino, él te va a decir cuál es tu camino, porque a lo mejor no es el budismo, pero él te dice lo que tienes que hacer. Pues mira este libro, porque algunos es el diseño humano, otro es la astrología, otro es... Cada uno tiene un camino. Entonces, por lo menos escuchar a ese ser y que el ser te diga cuál es tu camino. Interesante lo que has dicho, porque no has encasillado esto en, digamos, el desarrollo espiritual de una persona solo en una institución o en un camino, como es en este caso, por ejemplo, el budismo. Es que puede ser que todos estemos llamados a lo mismo, estamos llamados a lo mismo, pero coger diferentes caminos para llegar al mismo sitio. Claro, es que todo el mundo no puede estar a lo mejor preparado para un camino, entonces te voy a decir que ese es el mejor. Pues no, porque a lo mejor yo mañana te digo que he encontrado otro. Entonces cada uno, como tiene un camino, pues igual como cada uno cuando se va por la mañana al trabajo, cada uno coge una calle distinta, una autovía distinta, porque cada uno tiene el trabajo en un sitio distinto. Entonces no te puedo decir cómo te puedes ir tú a tu trabajo desde mi trabajo. No, pues esto es igual. Tú sabes, tú tienes un camino que tú has elegido desde tu alma antes de venir aquí. Ese es el camino que tú tienes que coger. Entonces no te lo puede decir nadie, eres tú. Interesante. Antes de pasar a la segunda parte, dinos las terapias que haces y la forma de contacto que tienes por si alguien quiere hacer alguna terapia contigo. Vale, pues yo las terapias que hago son sanaciones del alma, es decir, que abro los registros y ya el alma a mí me está ya diciendo las heridas que tiene la persona. Entonces utilizo el tarot para poder guiar a la persona, para ver dónde está, hacia dónde no debería ir, donde su alma pues le dice que por aquí no, sobre todo para testar dónde está la persona y dónde están las heridas también. Luego ya una vez que están las heridas, si salgo de los ancestros, hago constelaciones familiares. Y si son problemas de la infancia o de otras vidas, se hacen hipnosis. También hago programación neuroemocional para quitar, por ejemplo, pues traumas, pues situaciones traumáticas donde se te queda el pensamiento muy atascado en algo, o por ejemplo, energéticamente tienes emociones que rabia, dolor, todo eso se te queda en el cuerpo energético y se puede quitar con la desprogramación. También hago regresos a la luz, por si en casa pues tienes personas que han muerto y no pueden ir a la luz para ayudarles porque te están molestando, o incluso se meten dentro del cuerpo de la persona, porque si estás de una vibración muy baja y se te meten en tu cuerpo, porque no saben algunas que ni siquiera que están muertas. Hago también corte de lazos kármicos, por ejemplo, cuando ves que no puedes cortar los lazos con tu madre, con tu padre, con antiguas parejas, con hijos. Son unos contratos que ya han terminado, pero tú estás ahí enganchado, entonces pues también ayudo a cortar eso. Básicamente eso sobre todo es lo que más hago, todas estas terapias. ¿Y la forma de contacto a través de...? Sí, pues por ejemplo mi teléfono, que es 667-921-682. En el Facebook también me tenéis como Mar Moreno Herrera, que es mi nombre de terapeuta. Y sí,
En Instagram también tengo la tienda verde o la tienda verde _iris. Sí, también también mi correo electrónico es irissanación con 2 s @gmail.com. Por si acaso también me quieren mandar un correo. Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muy interesante. Iris, vamos a estar pendiente en todos los podcasts de todo lo que nos hables del despertar de conciencia, porque creo que todos necesitamos despertar. Y es la sección del despertar. Muchísimas gracias por tu sabiduría, como siempre, y muchísimas gracias por explicarnos y tener esta sección del despertar. Y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Un Que abrazo. despertemos todos. Sí, pronto. Un abrazo más. Hasta el próximo podcast. Otro para ti. Chao.